Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en vivo y en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web y en otras plataformas, sed todos bienvenidos. No sé por qué razón cuando uno vive épocas difíciles siempre llega a la conclusión de que ha tenido mala suerte viviendo los momentos que le ha tocado vivir. ¿No habéis escuchado a aquellos que han vivido la posguerra decir cuánta hambre pasamos, qué mala suerte tuvimos naciendo en aquella triste época? ¿No lo habéis escuchado nunca? Lo más curioso es que aquellos tiempos pasaron y hoy también nos lamentamos por esta situación que nos ha tocado vivir. La queja se produce en toda la historia, en todas las edades y en todos los ámbitos. Los jóvenes se quejan porque después de pasarse muchos años estudiando, ahora no encuentran trabajo y deben ir al desempleo. Los empresarios se lamentan de que tienen que cerrar el negocio justo ahora cuando empezaban a aumentar las ventas. Los trabajadores se quejan de que, por culpa de esta crisis, la empresa ha hecho reducción de plantilla, les ha despedido y no saben cómo van a hacer para pagar los gastos familiares y así mantener a sus familias. Y hasta los jubilados tienen miedo de que puedan perder su pensión al final. Lamentos en el pasado, quejas en el presente. Esto tan solo viene a demostrar que en este mundo nunca ha sido fácil vivir. Es cierto que en esta sociedad en la que vivimos nos ofrece muchas opciones que están a nuestra disposición para tratar de vivir esta vida de la mejor manera posible. Pero, ¿realmente funcionan todas esas opciones? Puedes escoger cualquiera de ellas, pero no todas funcionan. No todas te hacen alcanzar aquello que persigues. No todas te ayudan a vivir el estilo de vida con el que sueñas. Incluso muchas de esas opciones no son espejismos, no son tan solo que espejismos de una realidad que nos venden muy bien, pero que no existe. Pero cuando en tu búsqueda de opciones encuentras la propuesta de Jesús, aquel que conoce perfectamente cómo es el estilo de vida que el hombre desea, sería bueno considerarla. Jesús nos propone una opción viable, una opción que es un seguro de vida, una opción que es una garantía para que no nos preocupemos por el mañana, una opción que ofrece mucho más que cualquiera de las opciones que nos ofrece el mundo en el que vivimos. Si todavía no conoces esta opción, ¿quieres descubrirla conmigo? ¿Estarías dispuesto a ponerla en práctica? Esta opción, esta propuesta, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que realmente nos está proponiendo Jesús aquí? ¿Qué significa el reino de Dios y su justicia? ¿De qué cosas está hablando que nos serán añadidas? Veíamos en reflexiones anteriores que Jesús presentó lo que significaba el reino de Dios, esa nueva manera de gobernar nuestra vida, construyéndola sobre aquellos fundamentos que nos permiten nacer de nuevo. Por lo tanto, buscar primeramente el reino de Dios en nuestras vidas implica poner en práctica aquellas verdades, aquellos fundamentos que Jesús presentó en su clase magistral llamada el Sermón del Monte. Ahora Jesús nos presenta una solución para dejar de afanarnos, para dejar de angustiarnos, para dejar de preocuparnos por lo que no deberíamos y empezar a buscar en nuestra vida lo que realmente importa. Estas palabras deberían darnos tranquilidad, deberían hacernos mirar el mañana con confianza, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos tiempos difíciles. ¿Nos sentimos así cuando leemos esta oferta? ¿Creemos que lo que propone Jesús puede funcionar o pensamos que no responde a la realidad de la vida de hoy en día? Imaginaos que los periódicos de vuestro país publicasen un anuncio de vuestro equipo de fútbol, en el que solicita hinchas, seguidores, fans del equipo que se vuelquen completamente por el equipo, que promocionen las maravillas de formar parte de ese equipo, que vayan allí donde el equipo juegue y que hablen siempre apasionadamente del equipo. En compensación, se les dará de por vida todo lo necesario para vivir: una vivienda, comida todos los días y ropa para vestirse. ¿Cuántos creéis que responderían a ese anuncio? ¿Se lo creerían? Por el contrario, la promesa, la propuesta, la opción que nos presenta Jesús es real. No es un anuncio hipotético en el periódico. Es una oferta que tuvo sentido cuando fue dicha y que tiene justificación hoy para nosotros y en nuestras circunstancias, para nuestra época y para nuestra vida. Pero, ¿cuál es la respuesta del ser humano a este ofrecimiento? La gente no responde a ella porque sencillamente no se lo cree. Decimos,
demasiado bonito para ser verdad. Pero el problema aquí es que nos olvidamos que esta no es una promesa humana, que esta no es una promesa en la que puede haber engaño, o que puede haber engaño en las palabras o manipulación en el resultado. Esta oferta no la hizo ningún ser humano, sino el propio Jesús. Los negocios que Jesús hace con nosotros nos resultan mucho más rentables porque Jesús da siempre el 100 por 1. Jesús viene a ofrecernos que busquemos el reino de Dios y su justicia, es decir, buscadme a mí, buscad poner en práctica los fundamentos de mi reino, buscad primeramente aplicar las verdades que benefician a los demás y a cambio, Él nos da el 100 por 1. Todas las demás cosas, nos dice, os serán añadidas. Jesús no nos habla como lo haría un ser humano, es decir, no nos dice, si me va bien las cosas, si mi situación económica es desahogada, si mis influencias son buenas, si tengo lo suficiente para mí y para mi familia, entonces no os faltará nada a vosotros. No, esto no es lo que nos está proponiendo Jesús. Lo que Jesús presenta aquí es una promesa. Y las promesas para Jesús son para cumplirlas. Porque como en otra parte nos dice la Biblia, Dios dijo y fue hecho. Mandó y existió. Y en otra parte también nos dice que Dios no es hombre para que mienta. Así que si Jesús nos dice que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, nos será añadido todo lo demás, es porque buscando el reino de Dios y su justicia, nos será añadido todo lo demás. La pregunta es, ¿creemos nosotros, sus seguidores, aquellos que afirmamos conocerle, que es cierta esta promesa de Jesús? ¿Creemos de verdad que buscando primeramente a Jesús y su mensaje obtendremos todo lo demás que tanto nos preocupa en esta vida? ¿Qué es eso que nos quita el sueño? ¿Qué son esas cosas que tanto nos preocupan en la vida? No sé lo que pensaréis sobre todo esto, pero la experiencia me ha demostrado que una de las cosas más difíciles de aceptar de esta propuesta de Jesús es precisamente esta. Creer que buscando poner a Dios en primer lugar y su mensaje, consigamos satisfacer todas las demás necesidades. Quizás si Jesús hubiera dicho, si me buscáis, me conoceréis mejor. O si me buscáis, comprenderéis mejor los fundamentos de mis palabras. Si Jesús hubiera dicho esto, no habría ningún problema y todos estaríamos de acuerdo. Pero decir que buscando el reino de Dios nos aseguramos el techo, el pan, la comida y el vestido del mañana, parece para muchos un contrasentido, o al menos así es como lo vemos humanamente. Pero ¿qué significa buscar el reino de Dios? Existen dos formas de buscar a Dios. La primera es la más extendida. Se trata de buscar a Dios a mi manera, como a mí me parece, como buenamente puedo. Así se puede buscar a Dios. De lo que no estoy tan seguro es de que lo encontremos. La segunda es la más difícil, la menos extendida, la más extraña, pero curiosamente la más eficaz. Se trata de buscar a Dios en primer lugar, como Él quiere ser buscado, es decir, en primer lugar. Buscar a Dios antes que otra cosa, antes que nada, antes que el pan, antes que el agua, antes que el vestido, antes que el trabajo, antes que todo lo que nos preocupa día a día. Buscar a Dios como primera opción, no como la última. Buscar a Dios intencionalmente. El profeta Jeremías nos afirma que Dios dijo, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar a Dios no es difícil, lo difícil es buscarlo como Él lo afirma, buscarle con todo el corazón. Recordemos aquí que para el lector de la época de Jeremías, el corazón era la sede de los pensamientos, lo que hoy para nosotros es la mente. Así que la propuesta es que lo busquemos con toda nuestra mente. Si es así, yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto buscar a Dios de esta forma, con toda nuestra capacidad mental? ¿Dónde está nuestro problema? ¿Es que acaso no queremos? ¿Es que acaso no nos gusta la propuesta o es quizás que nos hemos cansado de buscar? No, no creo que sea ese nuestro problema. Nuestro problema tiene tan solo dos palabras. No podemos. ¿Y por qué no podemos? Sencillamente porque decimos no tener tiempo para estas cosas. Siempre decimos, cuando tenga tiempo buscaré en mi vida todo esto de lo que me habla el pastor. Pero si no decidimos cambiar nuestras prioridades en la vida, nunca encontraremos el tiempo para buscar lo espiritual, y así pasará la vida.
Hay tantas urgencias que atender, tantos compromisos imprescindibles que cumplir, tantas preocupaciones apremiantes que resolver, que no me sorprende que Jesús les dijera a aquellos que le escuchaban: no os afanéis por estas cosas que a vosotros os parecen primordiales, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que os afanáis os serán añadidas. No obstante, dos cosas me sorprenden de esta propuesta de Jesús, de esta opción para vivir la vida de otra manera, de esta oferta para fundamentar nuestra vida en lo importante y no solamente en lo urgente. La primera de estas dos cosas es el hecho de que Jesús nos diga que no nos afanemos, y la segunda es el motivo por el cual Jesús nos dice que no nos afanemos. Yo sé que vosotros lo sabéis, pero permitidme que os lo pregunte. Cuando Jesús nos dice no os afanéis, ¿nos está invitando a ser negligentes? ¿Nos está invitando a ser descuidados o a ser perezosos? No, claro que no. Jesús quiere que nos ocupemos de nuestro presente, nos contentemos con lo que tenemos y proveamos para el futuro. Jesús nos propone esta oferta porque no desea que vivamos tan preocupados por nuestro futuro que nos quedemos sin presente. ¿Cuántas personas pierden su presente porque viven afanadas por el futuro? Un futuro que desconocen y que está fuera de su control. Pero, ¿cómo no preocuparnos de aquello que entendemos que es una necesidad básica de todo ser humano? Si Jesús, el Maestro por excelencia, hubiera dicho no os afanéis por vivir en palacios o en buscar una vida fácil y cómoda, todo sería más sencillo de aceptar, pero que nos diga no te preocupes por el pan que has de comer mañana o por la ropa que has de vestir, y que además nos lo diga en un momento de crisis como el que estamos viviendo, es querer complicar las cosas. Y cuando alguien nos quiere complicar la existencia, nos enfadamos y empezamos a discutir, y posiblemente hoy nos gustaría recordarle lo siguiente a Jesús. Maestro, tú no sabes lo cara que está la vida, no sabes lo inseguro que resulta mantener un puesto de trabajo, tú no sabes el poco dinero que entra y lo rápido que se va. Maestro, hoy las cosas no son como cuando estuviste en esta tierra. Antes, con poco dinero comías. Antes, si no salías de casa, no gastabas. Hoy todos son gastos, aunque no salgas de casa. La renta, la electricidad, el teléfono, el agua, el seguro del hogar. Hoy uno no deja de pagar y pagar. ¿Cómo dices que no me preocupe por el mañana? ¿Os dais cuenta lo difícil de tratar que nos volvemos cuando alguien pone en peligro el pan de nuestra familia? ¿Por qué Jesús nos propone entonces que no nos preocupemos por el pan del mañana? ¿Qué hay en esa afirmación? ¿Qué esconde? ¿Qué razón hay detrás de ella? ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en qué cosas nos afanamos en esta vida? Hace un tiempo me contaron una anécdota que creo que ilustra muy bien en qué suele consistir nuestras preocupaciones. Un joven de un pequeño pueblo estaba cuidando de su vaca una tarde tumbado plácidamente a la sombra de un árbol, disfrutando de la brisa del atardecer. Se le acercó un amigo y le preguntó: ¿qué haces? Aquí estoy, descansando tranquilamente y disfrutando de este atardecer después de haber vendido toda la leche que ordeñé ayer noche de mi vaca. El amigo le volvió a preguntar: ¿y qué has hecho con el dinero de la venta de la leche? Lo de siempre, guardarlo con mis ahorros. No, hombre, no, le dijo el amigo. Lo que tienes que hacer es comprar otra vaca con esos ahorros, para tener más leche para vender y tener más dinero. ¿Y eso para qué?, le dijo el joven. ¿Cómo que para qué? Si tienes más dinero, puedes comprar más vacas y empezar a vender leche no solo en el pueblo, sino en toda la provincia. ¿Y eso para qué?, le volvió a preguntar el joven. ¿Cómo que para qué? Con todo ese dinero puedes ampliar la granja y comprar máquinas para ordeñar las vacas de manera automática, de manera higiénica, crear una gran empresa y vender a nivel nacional. ¿Qué digo nacional? A nivel internacional. ¿Y eso para qué?, le volvió a preguntar el joven a su amigo. ¿Cómo que para qué? Pues para disfrutar del negocio, sentirte orgulloso de ti mismo y tener entonces tiempo para descansar y disfrutar plácidamente de la vida. A lo que el joven contestó: eso es justamente lo que estoy haciendo ahora y tan solo tengo una vaca. A veces la vida del ser humano se reduce simplemente a trabajar para poseer cosas, porque pensamos que teniendo más viviremos mejor y más felices. Pero los que llevamos un tiempo en esta vida ya nos hemos dado cuenta de que esto no es cierto,
que vivimos en un mundo traicionero que nos presenta un mensaje engañoso. Jesús afirmó a Nicodemo que para tener primero hay que ser. Este mundo nos dice, si quieres ser, primero tienes que tener. Y que para tener debes trabajar, trabajar y trabajar. Pensemos por un instante, ¿qué mensaje es más coherente? ¿Cuál nos convence más? ¿El de Jesús o el del mundo? Jesús presenta su propuesta. Dedicadme primeramente tiempo a mí. Dedicad tiempo para entender mi propuesta, para entender mis verdades, para entender mi solución a vuestra vida que está llena de ansiedad. Buscadme con toda vuestra mente y todo lo demás se os añadirá. El mundo que nos rodea nos propone lo siguiente. Si quieres tener tiempo para estas cosas espirituales, primero asegúrate el porvenir. Si tienes seguro el trabajo, entonces estarás tranquilo para buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál nos convence más? Reconozcamos que en la teoría parece más seguro, más coherente el mensaje que nos ofrece esta sociedad en la que vivimos. Pero que sea coherente en la teoría no significa que lo sea en la práctica. Veamos. ¿Cuántas horas trabajas cada día? ¿6? ¿8? ¿10? Bueno, si trabajas 10 horas cada día, tendrás mucho dinero, ¿no? Este es el mensaje que hemos escuchado siempre. Si trabajas mucho, tendrás mucho, y si tienes mucho, serás feliz como una perdiz, ¿verdad? Pero parece que, por mucho que lo intentamos, no nos están saliendo las cuentas. Trabajamos, los que tenemos ese privilegio hoy en día, para alcanzar la felicidad que este mundo nos propone, pero ¿la hemos alcanzado ya? ¿Has comprado ya tu casa en la ciudad, el apartamento en la playa, el superdeportivo de lujo para pasear? ¿Disfrutas todos los años de unas vacaciones a lo grande recorriendo el mundo? ¿No? Entonces es que no trabajas lo suficiente. Quítale horas a tu descanso y merma tu salud. La ansiada felicidad está a la vuelta de la esquina. Muchas horas de trabajo diario y tan solo tenemos lo justo para vivir. Aquí hay algo que falla, ¿no os habéis dado cuenta? En la teoría parece cierto que trabajando mucho podrás tener mucho, pero en la práctica las cuentas no salen. Tampoco funciona lo de tener mucho para ser feliz. En ocasiones nos hemos esforzado, luchado y afanado por cosas que nos parecían esenciales, para darnos cuenta, cuando ya las tenemos, que ni eran tan esenciales ni nos hacen tan felices como pensábamos. ¿Cómo hemos cambiado los planes de Jesús para nuestra vida? Nosotros tendríamos que trabajar para vivir y no al revés. Tendríamos que trabajar para poder disfrutar de las únicas cosas buenas de esta vida, aquellas que no cuestan dinero. La familia, la amistad, la naturaleza que nos rodea, un abrazo, una mirada de cariño, un beso. ¿Qué nos ha pasado? Lo único que estamos haciendo es trabajar, trabajar y trabajar para conseguir dinero, como si eso fuera lo más importante en esta vida. Hemos decidido dejar de ser personas para convertirnos en máquinas que trabajan de 9 a 5, o de 8 a 6, o de 7 a 7. Esta vida nos ha envuelto en tantos problemas, en tantas obligaciones, que nadie es como quisiera ser. Ni nadie hace lo que verdaderamente le gustaría hacer. Y todo esto porque hemos olvidado lo que realmente importa. No le encontramos la gracia a la vida porque hemos alejado la gracia de nuestra vida. Disfrutamos unos minutos de lo que verdaderamente nos importa y pasamos horas y horas trabajando para disfrutar de esos pocos minutos. Algo no está funcionando aquí. Trabajar, trabajar y más trabajar, si por lo menos fuéramos felices trabajando. Lo malo es que no lo somos porque solemos trabajar extra para conseguir cosas que no son necesarias. Es por todo esto que la propuesta de Jesús es diferente, radicalmente diferente, porque es liberadora. Es la única propuesta que devuelve el sentido a esta vida absurda que vivimos. Jesús dijo también, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuándo aprenderemos que las cosas materiales no nos dan la felicidad? ¿Cuándo aprenderemos que cuantas más cosas poseamos, más complicada se volverá nuestra existencia y menos ganas tendremos de buscar las cosas espirituales que verdaderamente deberíamos haber buscado en primer lugar? La vida en este mundo de transición nunca ha sido fácil. Hace tiempo que los hijos ya no vienen con un pan bajo el brazo. A fin de facilitarnos nuestra vida aquí, Jesús lanzó una oferta que probaba y prueba nuestra confianza en Él. Debemos creer que esta promesa, al igual que las demás promesas que nos presenta la Biblia, es real.
Nos es dada para que nos vaya bien, para que nos contentemos con lo que tenemos, para que no nos afanemos de tal forma por lo material que perdamos de vista cuál debería ser nuestra prioridad en la vida. Para ello necesitamos buscar a Dios con toda nuestra mente. Tan solo así podremos encontrarlo. Ya sabemos lo que nos ofrecen las demás opciones. Un breve y caro momento de felicidad que no puede compararse con el gozo que Jesús nos ofrece de manera gratuita. Tratemos de luchar contra el mensaje engañoso que nos presenta este mundo. Dediquemos tiempo para buscar a Dios en primer lugar, ahora que puede ser hallado. Al levantarnos por la mañana, dediquemos toda nuestra mente a buscarle. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él proveerá más allá de lo esperado. Tan solo necesitamos confiar en Él. Si tan solo confiáramos en Él tanto como confiamos en el dinero para hacernos felices, las cosas serían de otra manera. No permitamos que nuestra necesidad de tener lo básico en esta vida nos impida encontrarle en primer lugar. Jesús te ofrece esta opción para vivir la vida. Él sabe que es la mejor para ti, porque no la pruebas. Busca primeramente en tu vida el hacer el bien a los demás, el preocuparte por los demás, el poder ser de ayuda a los demás, el vivir sirviendo a los demás. Así vivió Jesús y así nos demostró que podemos vivir nosotros también. Todas las demás cosas de las que Él sabe que tenemos necesidad nos serán añadidas. Hemos hablado de que debemos buscar primeramente el reino de Dios y de que las demás cosas necesarias para la vida nos serán añadidas, pero ¿cómo es la justicia del reino de Dios para que la busquemos en primer lugar? ¿Es acaso una justicia diferente a la humana, más cercana o más misericordiosa? Lo veremos el próximo sábado. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.